Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y para mí es un honor contar hoy con la presencia del doctor Pablo Ulloa, quien es mi defensor del pueblo. Gracias por estar con nosotros en Síntesis. Qué bueno que por fin pudimos coordinar esta entrevista, doctor. Y queremos decirle que nos sentimos muy bien y muy bien representados con usted en la Defensoría del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Michelle, gracias a tu audiencia. Y decirte que para mí es un placer y al mismo tiempo es cumpliendo cuotas y al mismo tiempo contactos, porque el apoyo que ustedes me dieron en el proceso de la postulación, tanto tú como tu padre, fueron sumamente importantes, y el hecho de que yo esté hoy acá es un elemento de rendición de cuentas al mismo tiempo. Independientemente de que vamos a hablar de diferentes temas, es un momento en el cual yo puedo significar muchos aspectos que hemos hecho, y era parte de lo que ustedes como líderes de opinión entendían que yo podía hacer, o el equipo que me iba a acompañar podía hacer en el Defensor del Pueblo. Bueno, le vamos a hacer una confesión, doctor, y es que en ese sentido nosotros estamos tranquilos, y siempre estuvimos tranquilos, porque lo mejor es cuando uno hace algo, lo propone y sabe que los resultados, cuáles iban a ser los resultados. Eso ya está ahí, y yo creo que todos los dominicanos que saben lo que es la Defensoría del Pueblo tienen un representante en su posición. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, por estar con nosotros. De todas formas, este es un programa que tenemos que plantearlo para los televidentes, inclusive, que no conozcan lo que es el Defensor del Pueblo. Exacto. Y yo quiero iniciar con esto, doctor, y es un momento en el que usted tendrá que decirnos qué es el Defensor del Pueblo de un país, y sobre todo, en el caso de la República Dominicana, cuáles son las funciones que tiene y el grado, hasta dónde puede llegar su representación. Mira, Michelle, en sentido general, el Defensor del Pueblo es un órgano extrapoder. ¿Por qué extrapoder? Porque está fuera de los tres poderes tradicionales, y me permito ahí hacer pedagogía social, que es lo que un espacio de este nivel puede permitir a mayor prontitud. ¿Por qué nosotros concebimos originalmente el Estado basado en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder ejecutivo? Ahora, la Constitución 2010 crea una serie de órganos que están para fiscalizar y hacer contrapesos del poder. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo en República Dominicana tiene como función velar por la buena administración pública y con esto garantizar los derechos fundamentales. ¿Solo pública? Lo que pasa es que ahí entra el tema del servicio público, pero el servicio público puede ser prestado por prestadores privados. Por ejemplo, la comunicación. Una telefónica. La comunicación es un servicio público prestado por privados. El tema del agua, lo que tiene que ver en el caso de otros países, lo que tiene que ver con la parte de la electricidad. Hay muchos servicios. O sea, no tiene que ver con los derechos fundamentales. Sí, por eso hablamos de la buena administración, para garantizar con eso los derechos fundamentales. Ahora, esa buena administración indiscutiblemente va a implicar el Estado en su conjunto, más que todo el Ejecutivo, los ayuntamientos, pero al mismo tiempo el Estado decide pasar a empresas privadas una serie de servicios, y por eso en la Ley General de Electricidad aparece el Defensor del Pueblo en una función en el momento en que Protecom no ejerza un rol particular, y así pudiera pasar en telecomunicaciones. Hay que entender que dentro de muchas de las instituciones del Estado terminan garantizando los derechos del usuario de alguna manera. El defensor, al ser un órgano extrapoder, tiene una amplitud mayor y puede ejercer sus atribuciones en dos medidas. No solamente con la mediación, que es parte de los elementos positivos que ha hecho esta gestión, sino desde el punto de vista del litigio estratégico con el derecho administrativo y el derecho constitucional. Bien, doctor, ¿el Defensor del Pueblo es una persona o es una oficina? Una oficina, estamos hablando con dependientes, con abogados, con representantes, con incidencia nacional. Hablando independientemente de su posición, usted tiene una estructura que ayuda a que todo esto sea nacional, por ejemplo. Sí, y quiero significarlo. El sí viene por lo siguiente. Dentro del diseño de la Constitución, en el artículo 190, y la ley 1901, el concepto es del defensor del pueblo. Ahora, el defensor del pueblo sería utópico
si nosotros lo vemos como un individuo que es Bob Bunny, que sale a resolver todo. Allá, gracias a Dios, tenemos una estructura de un equipo, por ejemplo, la Secretaría General, que es lo que menciona con los secretarios, con los abogados. Nosotros creamos una Secretaría General basada en 4 procesos. Atención al ciudadano, eso implica no solamente abogados, sino otro tipo de personal, que incluso tiene que ver hasta con el manejo de las personas. Hasta con un psiquiatra. Bueno, en momentos de crisis, no te imaginas, usted no se imagina la cantidad de personas que llegan con situaciones de crisis por el tema de la salud mental y otros que nosotros tenemos que manejar. Tenemos la parte de investigación, que fue otro de los procesos que se creó allá, porque el defensor del pueblo no puede hablar de ligera o de una manera irresponsable, sino que tiene que estar estructurado bajo un criterio justamente de investigar los casos. Está el tema de la notificación a la administración y está el tema del litigio estratégico. Eso es, vamos a decir, el ala del garantismo que yo hablaba cuando me postulé, que tú me permitiste venir acá. Ahora, desde el punto de vista administrativo, nosotros hemos creado una estructura con los controles internos. Incluso de las cosas que esta semana veía era el alto nivel que habíamos evolucionado en cuanto a transparencia, llegando quizás a un 98%, si mal no recuerdo. Ahora, aparte de eso está la parte educativa, que es otra de las vertientes que nosotros hemos creado con una oficina de oportunidad que se basa de diferentes estrategias. Por lo tanto, quise significar desde el punto de vista del plan estratégico institucional y de lo que es la estructura organizacional, toda una reforma que ha dado que el defensor del pueblo sea amplio a manera de nación, pero al mismo tiempo tenga una vocación de trabajar más de oficio. Y te quiero poner una estadística. Originalmente nosotros cuando llegamos, los casos de oficios eran mínimos. Existe un aumento de un 76% de los casos de oficio. Estamos hablando que el defensor se ha movilizado prácticamente en un 12% de los casos que llegan. Originalmente, la administración solamente respondía el 15% de los reclamos del defensor. O sea que los resuelven automático. Nosotros estamos logrando que la administración responda en un 78%. Hay algunos que implican un poco más de presión y hay otros que inmediatamente, desde que le argumentamos jurídicamente y técnicamente todos los aspectos, la administración entiende y le da justamente el bien o servicio que está reclamando el ciudadano para los fines de poder lograr con esto un proceso diáfano de cierre de casos que pudiera ser una reclamación como originalmente entran o una orientación. De los aspectos que ha hecho el defensor, que es importante significar y creo que a ti te interesa por un tema de las innovaciones, nosotros esta semana lanzamos la aplicación del defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque es una estrategia de accesibilidad que va de la mano de ser un país de renta media y una institución pequeña. No, lo hace global, lo hace nacional inmediatamente. Inmediatamente, y no tenemos la necesidad de desplegar una serie de oficinas y recursos humanos nombrados, alquilados, por un tema de costos. Nosotros tenemos que eficientizar todos los recursos del Estado y eso se llama buena administración pública, eso se llama una administración pública moderna. Si en base a esa aplicación yo te cuento que nosotros instalamos un CRM, que es una plataforma donde a través de inteligencia artificial podemos nosotros responder a todas las interacciones del ciudadano, más las redes sociales, te diría que en apenas unos 4 o 5 meses nosotros hemos podido hacer interacciones con más de 9.000 dominicanos. El mejor año del defensor del pueblo fue el 2019, que llegaron 1.300 reclamaciones. Estamos hablando que ese proceso del uso de la tecnología de la información de la comunicación es que ha hecho que el defensor tenga mayor capacidad de respuesta, pero al mismo tiempo, con pasantes del ITLA, más un dominicano que es experto en ciencia de datos del Politécnico de Milán, nosotros hemos podido construir un data warehouse que nos permite tener todos los oídos puestos en los elementos de conflictividad y por eso tú ves al defensor moviéndose haciendo en todas partes. Análisis de datos de las redes. De las redes, lo que es el social listening a través de la metadata, nosotros hemos podido articular una estrategia que hace que la institución pueda desplegarse, no necesariamente esperar que vengan, sino nosotros salir al ciudadano a brindarle lo que corresponde. Bien, doctor, en el caso, estamos claros cuáles son las funciones del defensor del pueblo, pero si queremos decirle a la gente los servicios, estoy yendo un poquito atrás de donde estamos ahora. Los servicios. ¿Cuándo y por qué yo debo y puedo llamar, visitar al defensor del pueblo? Todo proceso que no esté judicializado con la administración es previble por el defensor del pueblo cuando se le vulnera, se le lesiona o no se brinda un bien o un servicio. El defensor del pueblo siempre utiliza procesos no judicializados, porque cuando mencionamos abogados quiere decir que el rol principal de ustedes es
tratar de conciliar, negociar o buscar una solución, como se llame desde el punto de vista legal, orgánico, a esos conflictos sin necesidad de judicializar los procesos o que se vulneren los derechos fundamentales? El espíritu de esta gestión es la cohesión social, el consenso, la mediación, la articulación para poder buscar soluciones más rápido. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo decidí postularme, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que a mí me marcó, que tuvo que ver con una señora que necesitaba un medicamento para un cáncer. Ella incoó una demanda, ganó la demanda, Michelle. 2 años después de haberla sometido, la señora no le sirvió de nada la demanda. Ya era tarde. Porque la sentencia llegó cuando ya había muerto. Quienes lo recibieron fueron los hijos. Qué pena. Entonces, cuando tú tienes que judicializar, tú estás perdiendo un tiempo apremiante para situaciones que son esenciales en la vida, porque estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de una serie de elementos. Doctor, a mí me dicen que en muchos casos, hay casos que aunque no están, que la gente entienda, no están fallados por un tribunal o no han llegado a su final, pero que muchas veces gente que ha iniciado proceso en el superior administrativo o Sí. eso, usted ha interferido para tratar de buscar una solución cuando ve que es posible y que el ciudadano tiene la razón. Sí, he interferido, no, he intervenido. Bueno. No, te hago el comentario porque sí, lo que pasa es que en el proceso legal, en todo momento... Es que ustedes se van a poner locos con la transparencia, con todo esto, ¿eh? No, lo que te quería decir era, sí, el proceso legal permite, el proceso jurisdiccional permite, o jurídico permite, que se puedan buscar soluciones negociadas en cualquier etapa. Entonces, ¿qué pasa? El defensor del pueblo ha podido lograr dar un nivel de magistratura moral que permite que muchas personas se acerquen, aún habiendo iniciado los procesos, como tú bien dices. Y el hecho de que nosotros nos traslademos y podamos negociar entre las partes hace que la gente reciban una solución y al mismo tiempo se economizan recursos, tiempo y además evitan el conflicto y el dinero y evitan los conflictos. Bien, para terminar con esta parte, vamos a ser un poquito prácticos. Servicios públicos con las telefónicas, con las compañías de cable, con cualquier institución del Estado que un ciudadano se sienta que sus derechos fundamentales fueron alterados. Hablen un poquito de esos servicios, hasta dónde que uno puede, para que la gente entienda. Yo puedo ir al defensor del pueblo porque a veces hay una confusión con, yo no sé si se llama con las superintendencias o con, por ejemplo, en el caso de la salud está la DIDA. Si yo me siento con un problema de salud en un hospital o yo puedo ir a la DIDA o puedo ir en algún caso al Protecon o a protección de precios, ¿cómo se llama? El Proconsumidor. Al Proconsumidor. Hablen un poquito de eso, de la frontera de esas instituciones, no necesariamente de la justicia, sí, sino con relación a esas instituciones y cuáles son los servicios, no los servicios, sino las instancias que más le llegan a usted dentro, para que la gente diga, pues yo tengo un problema con que a mí me rompieron el contador y me sigue llegando la luz, o yo me fui de viaje 6 meses y me llega la luz igualito. ¿Con eso yo puedo ir a usted? Mire, ahí entra justamente el límite o la frontera. Indiscutiblemente la Ley General de Electricidad le da al Protecon la capacidad de poder hacer todo el proceso que implica revisión. El defensor del pueblo, en el caso de la electricidad, tiene que ver con las inspecciones que se realicen, puede estar presente y debe estar presente en aquel momento que así lo quiera el ciudadano. En el caso del defensor, te quiero poner un ejemplo de un servicio, no un servicio, sino un bien, un derecho fundamental. La pensión es un derecho fundamental. Si tú acumulas una serie de años y de ingresos sobre la base de diferentes sistemas en un momento dado, luego de la Ley General de Seguridad Social, se supone que todos estaban organizados en un sistema de capitalización individual. Bueno, los maestros tienen un sistema aparte que los rige el INAVIMA. Justamente el año pasado se dio una situación donde los maestros reclamaban una indexación de sus pensiones, que estaba avalado en una ley del 2007 y en 2 resoluciones del INAVIMA. Eso es bienestar magisterial. Magisterial, pero nunca se había cumplido. Entonces, ¿qué hace el defensor del pueblo? Asume la causa, incoa un recurso en el Tribunal Administrativo, pero inmediatamente entra en un proceso de negociación con el ministro de Educación y se lograron indexar 29.300 pensiones
de maestros en República Dominicana. Eso es un hito, pero no un hito porque lo hizo el defensor, sino porque se pudo lograr el imperio de la ley, porque ellos tenían una serie de beneficios que no se habían cumplido. Y ahí entra justamente esa capacidad del defensor, no solamente de litigar, si fuese necesario, sino de mediar, que es la parte más bella de todo esto. ¿Y cómo usted se siente, por ejemplo, o qué se hace con ciertas cosas que ocurren en nuestro país? Por ejemplo, yo le podría decir, yo puedo llevar aquí hay muchísimas leyes que no se cumplen y muchísimas leyes que no tienen reglamento y que entonces cuando te la están aplicando, la parte que sí se está aplicando tú tienes que cumplir, pero lo que no se aplica no le importa a nadie. Yo podría decir en el Defensor del Pueblo, mire, yo tengo una empresa y la Ley de Seguridad Social me está dando este problema, pero la Ley de Seguridad Social nunca ha cumplido el subsidiado el contributivo subsidiado. O nunca ha cumplido el tema de que se analice la cesantía. Entonces tú tienes muchas leyes que no se cumplen y no pasa nada. O porque no ha llegado el tiempo. Pero cuando tú no cumples una, entonces te agarran eso y tú tienes que ir al Defensor del Pueblo para que te defienda. ¿Le pasa eso en muchas instituciones en las que usted tiene que negociando poder buscar consenso? Sí, y ahí porque usted es una persona que, bueno decir, que viene del Tribunal Constitucional, sí, y que conoce muy bien que al final del camino, los 2 años después, la paciente se muere. Sí, entonces, por eso que entra esa parte tan bella de la mediación y del diálogo, para poder buscar soluciones rápidas, porque al fin y al cabo, nadie quiere pasar 5 meses, 2 meses, 2 años para recibir un bien o un servicio. El padre que está buscando un cupo en un aula de una escuela pública quiere que su hijo se reciba el otro día. Entonces, sobre la base de ese aspecto, es mejor un defensor cercano al ciudadano, pero también a la administración. Nosotros hemos tratado de alguna manera de enfocar nuestros esfuerzos es en ese aspecto, que no sea tanto un litigio, que no sea un conflicto, sino que podamos real y efectivamente, a través de la negociación, poder lograr. Allá llegan muchas situaciones, pero por ejemplo, tú ponías el caso de la Ley de Seguridad Social. Indiscutiblemente, la parte del contributivo subsidiado ha sido el sesgo más grande que tiene la ley. En ese caso, el defensor hace alerta, hace llamado de atención para que la administración, sea el poder que sea, entienda que hay un fallo como ese. Hay en otros que ha habido negligencia en algunos momentos y ahí entra el defensor haciendo llamados a administradores, puede ser ministros o directores generales, pero al mismo tiempo llama la atención. Es lo mismo que salud mental. Nosotros le pedimos al Consejo Nacional de Seguridad Social que el plan amplíe y puedan tener ahí las consultas y algunos tipos de medicamentos. Y ahora mismo se está en el Consejo debatiendo el tema. La Comisión inclusive dicen que de las mejores propuestas si se llama adición de servicio, ha sido de parte del Defensor del Pueblo. Entonces, son de las partes que hace el defensor. Va ubicando situaciones que la ley le permite y le hace alerta a aquellos órganos que le corresponden para que ejerzan el rol justamente que está asignado en la Constitución, en el caso que sea constitucional, o en la parte legal, si fuese una ley particular o un reglamento, que es también el caso que tú mencionabas. Doctor, independientemente de que las posiciones, las personas son distintas, cada una con su nivel, con su todo. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar y de compartir con doña Zoe, la antigua defensora del pueblo. Hay una parte que a mí me gustaría preguntarle y es, la gente cree que eso es una posición fácil, porque todo el mundo cree que eso es 2 más 2 y que usted llama a una institución y se resuelve. Y que eso hay que comenzar a pedir favor en las instituciones. Y si hay un problema de seguridad o de maltrato, llámame al jefe de la policía. Y que háblame con este congresista. Y que háblame con este ministro. Y que háblame con ese director. Y que después un abogado, mándale un papelito, porque entonces tú no le puedes mandar un recurso. Todo eso, esa parte se le ha hecho muy difícil de decir, sabiendo que a veces usted está en lo correcto. Y al final tiene que ir al consenso, pero no solo eso, es que siempre es así, en casi todos para poder buscar una solución rápida a los problemas. ¿Cómo ha sido
esa parte dentro de la gestión que usted lleva? Porque aunque usted tiene muy buena aceptación de parte de todas las autoridades y las instituciones, eso no quita que no le pongan el tema en China. Mira, hay momentos que han tratado indiscutiblemente, quizás por desconocimiento, quizás por una vocación personalista de las decisiones, pero hay una estadística y el que es gerente y el que es administrador se maneja mucho por números. Cuando nosotros llegamos, como te decía, apenas el 15% de las solicitudes del defensor eran respondidas por la administración. Sí, pero usted está hablando. Ahora el 78%. Que hablo es que a veces la gente entiende y dice, nosotros manejamos la seguridad, las quejas de salud, las quejas de servicios públicos, es muy bueno, pero cuando tú te vas a la realidad ahí adentro, tú estás hablando de queja por queja, casito por casito, individuales. Sí. Y cada caso de eso es un problema que uno se lo lleva para su casa. Sí. Entonces, ¿cómo es que funciona el tema en el día de hoy? Porque entonces es una estructura que usted tiene, personas que reciben las reclamaciones, personas que le pueden dar algún tipo de seguimiento a nivel de documentación, que es para lo que más sirven los abogados en el defensor del pueblo, porque usted no verá que anda demandando a todo el mundo. No, para la parte de investigación es lo más bello y la notificación. De la mecánica. Nada, esa Secretaría General que nosotros planteábamos hace un tiempo, se conformaba en una unidad que termina siendo servicio al cliente, que es atención al ciudadano. Esa es la que tiene la recepción de los casos, el CRM, la aplicación llega la información allá, todas las redes sociales. Es un equipo junto a inteligencia artificial, se encarga de la atención al ciudadano. Si el caso procede en reclamación, porque pudiera ser una orientación, pasa a investigación. En investigación hay un equipo de abogados que son los que salen a recabar toda la información necesaria para poder generar con eso el sustento necesario para notificar a la administración. La administración nosotros lo hemos notificado de diferentes formas, pero termina siendo mecanismos donde el administrador entiende que cometió un error porque se le dice jurídicamente dónde está el fallo y se busca con eso no llegar al litigio estratégico. Si fuese necesario, indiscutiblemente, hay una serie de casos que han salido a la luz pública que nosotros hemos litigado, los cuales no hemos tenido inconveniente de hacerlo porque ya se agotó el primer paso, que es que la administración entendió que no. Y ese no ya le da el campo libre al defensor del pueblo para poder proceder. Hay algunos incluso que hemos tenido que llegar a lo penal, como por ejemplo el caso del Instituto Postal en su momento dado. Porque, y el mismo que del incidente que hubo con AME. Sí, pero el del impostón fue porque él se negó a entregar la documentación que tenía que requería el defensor y tenía que entregarla. Y usted dentro de su posición, cuando se da cuenta que el que busca el servicio o la reclamación y que no tiene la razón, a veces tiene que decirle a la gente, mira, yo no voy a echar ese pleito porque tú no tienes la razón. Se le dice, porque si hay algo que necesita el ciudadano es honestidad. Porque hay cosas que yo puedo entender que me corresponden. Es que a veces la gente no quiere pagar y la gente no quiere que... No, pero que vaya, lo que te digo es que la honestidad vale mucho. Fíjate que nosotros incluso hemos creado el tema de orientación. Porque muchas veces la gente lo que no sabe es cómo proceder para solicitar algo particular. No es que le han negado, sino que no sabe, qué sé yo, una beca, por ejemplo. No es la negación del derecho a la educación que está vulnerado, sino es un procedimiento administrativo que tú no cumpliste. Entonces tú lo que haces es... no tenía la nota para o no tenía la nota, o el criterio no cumplía, o el tipo de formación no es la que el país necesita y por lo tanto los criterios no son. Ahora, pero desde el punto de vista administrativo puede ser que se dé una vulneración a unos empleados y ahí sí entra el defensor. Sabemos que el defensor del pueblo es una figura... Creo que se crea después de la Constitución del 2010, ¿verdad? Se constitucionaliza en el 10, se había creado en el 01, con la ley 1901, pero adquiere la estructura constitucional en la Constitución 2010. Es totalmente independiente, yo le digo que es otro poder del Estado, independientemente del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, y lo designa el Senado de la República. Yo creo que la gente debe entender y conocer la magnitud de la independencia que tiene el defensor del pueblo y de la capacidad que tiene de ayudar cuando esa persona se lo propone y cuando tiene las herramientas necesarias. Le quiero preguntar, luego de toda esta estructura, ¿cómo se nutre el presupuesto? Todo esto es muy bonito, pero eso no es una persona, no es un caso, no es un problema. Es una estructura nacional, usted podrá poner un app, pero
una aplicación, pero cuando usted tenga un caso de una persona que tiene problemas con su derecho en Pedernal, en Jimaní, en la frontera, en cualquier parte del país, háblenos un poquito del presupuesto. ¿De dónde se nutre el presupuesto y qué presupuesto tiene la Defensoría del Pueblo y hasta dónde ese presupuesto alcanza para tener una cobertura nacional de poder brindarle respuesta a todos los servicios de la gente que tienen estas demandas? Mira, hubo un medio de comunicación que hizo una encuesta, se desplegó y esa encuesta dio dos resultados que yo te los quiero compartir. Uno, que el Defensor del Pueblo era la tercera institución más independiente del país, solamente superado por el Banco Central y la Junta Central Electoral. Pero más aún, cuando se despliega o se disgrega los datos, es la segunda institución con mayor independencia, cuando tú ves que es muy alta, solamente superada por el Banco Central, y estamos hablando de un año. ¿Qué yo quiero significar esa parte? Lo que tú planteabas en cuanto a independencia. Ahora, en cuanto a presupuesto, que era el otro elemento de tu análisis, nosotros tenemos un presupuesto asignado por el Presupuesto General de la Nación. La ley que nos crea nos permite conseguir fondos internacionales y ahí entra un hito que se dio en esta gestión y es que yo, tengo que decirlo en primera persona y perdóname, fui elegido por los 24 defensores del pueblo de Iberoamérica como presidente de la federación. No, porque eso es una verdad, eso pasó en su gestión. No, claro, y fue... Y entre nosotros, si no hubiera sido usted, no hubiera sido elegido, porque usted trabajó para eso. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando homólogo, tus iguales te eligen como presidente por un periodo de 2 años de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que tiene que tener 25 o 30 años, termina siendo un mecanismo también de cooperación internacional que nosotros hemos podido rescatar. Sin necesidad de gran presupuesto, nosotros hemos podido traer buenas prácticas y hemos podido compartir buenas prácticas. ¿Y hay apoyo internacional para la Defensoría del Pueblo? Sí, porque el tema de los derechos humanos y la buena administración, los norteamericanos le llaman al government compliance, que el cumplimiento gubernamental tiene una brecha muy grande. ¿Se deja de hacer trabajos en la Defensoría del Pueblo por falta de presupuesto todavía? No. ¿Por falta de personal? No. Mira, tenemos los presupuestos necesarios para crear esas estructuras nacionales. Por ejemplo, yo me acuerdo doña Zoila bregando con un local que se consiguió un solar, que no era el mejor, pero era un solar, hubiéramos construido un edificio y todo eso. ¿Cuál es la situación? ¿Tenemos presupuesto? Mira, el presupuesto es bajo, eso es indiscutible. Ahora, ahí entra el buen administrador. Fíjate todo lo que se ha hecho con un presupuesto que es menor que lo que asigna el Estado al juego. Tú te quedarás pensando, ¿cómo es eso? El subsidio de la Lotería Nacional son 300 millones. Al Defensor del Pueblo, por primera vez 200, se le aumentó... 280. 240. Por primera vez se aumentó en 6 años el presupuesto un 50%. Pero usted tiene que manejarse con 20 millones de pesos mensuales menos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra el ser gerente, ahí entra la visión, ahí entra el plan estratégico institucional. Todo lo que se está haciendo allá es sobre la base del plan estratégico que se hizo al momento de nosotros iniciar la gestión. ¿Las plantas físicas y los edificios ya lo tenemos? ¿Están planificados? No, ahí entra un tema. Nosotros estamos en el espacio donde recibimos. Allá prácticamente no se ha desvinculado a nadie. O sea, yo he trabajado con los mismos recursos humanos y he traído recursos humanos que han trabajado conmigo en diferentes organismos internacionales, técnicos de calidad. Se hizo un acuerdo en la gestión anterior con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con USAID, con PNUD, con el PNUD, para construcción de una sede y esa sede entiendo que la reactivaremos ahora en el mes de agosto. ¿Tenemos solar? Sí, hay uno en la 27 de febrero, casi cerca de la Plaza de la Bandera. ¿Por qué a usted no le gusta el solar? Bueno, no es que no me guste el solar. ¿No tiene mucho parqueo? No tiene parqueo prácticamente, pero no es eso. Yo realmente estoy haciendo continuidad del Estado. Yo entiendo, y me pasó en el Tribunal Constitucional, que el Estado debió de suplirle el espacio físico. Una buena edificación. Porque, ¿qué pasa? Cuando me tocó en el Tribunal Constitucional, el tribunal empezó a operar en UNIBE. En ese momento, quizá eran 100 y pico de personas que yo tenía que administrar en la misma UNIBE. De ahí se alquiló un localcito administrativo y de ahí se ubicó un local que era donde estaba originalmente INEPRE, el primer piso. En la mitad. En el primer 25%. piso. En el primer piso. Pero incluso en ese momento se lograron ubicar una serie de edificios
Por ejemplo, el edificio del 911 era del Banco Central, Sí, que estaba frente a la funeraria. Ese edificio estaba Después disponible. se puso la óptica ahí. Claro, pero oficina. ese edificio estaba disponible. Y como ese, se pudieron ubicar otros edificios. Se quedó en ese, no hay problema. Eso debió pasar con el Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque termina siendo una construcción de la Constitución que el Estado es responsable. La gestión debió ser conseguir un espacio físico, porque mira, el año que viene se va a tener local, pero estamos hablando de una institución que tiene ¿cuánto? 8 años, 9 años. No es correcto. Eso. Bien, doctor, dentro de la Defensoría del Pueblo, sin preguntarle qué encontró, si yo le digo al día de hoy, en este tiempo que usted tiene, un poquito más de un año, ¿verdad? Como defensor del pueblo, ¿qué cosas usted podría decir? Ya yo puedo decir que he hecho esto y que he logrado arreglar, organizar esto. No estoy hablando de cosas que vamos a hablar en un momentico, que a mí me llaman la atención, como por ejemplo, tú te sientas con los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, los grupos tiene gente que tiene que ver con seguridad, y te dice, el defensor del pueblo, usted ha hecho un trabajo paralelo a esos casos individuales de resolver los problemas que llegan, ha hecho un trabajo de lo que tiene que ver con sectores que usted le ha dado importancia, sectores grandes de la sociedad, y de eso lo vamos a hablar en un momentico. Hoy, ¿qué usted puede decir? Yo me siento bien de que hasta hoy yo por lo menos pude arrancar con esto hasta ahora. Esta semana, el Defensor del Pueblo entró en una categoría superior como institución, porque nosotros recibimos la certificación AENOR de los procesos administrativos y de atención al ciudadano. El hecho de nosotros poder hacer una carta al ciudadano, una carta de servicio al ciudadano, en apenas meses lo certificamos, es la antesala para nosotros en un año poder certificar el Defensor del Pueblo en 3 elementos: ISO, antifraude y cumplimiento gubernamental. Esos 3 elementos, junto con esta carta que no pusimos, sepa que usted se metió todo eso arriba, porque eso no le toca a usted, usted es autónomo. Sí. Usted está trabajando con todos los parámetros como si fuera, y controlándose usted mismo sin necesidad de todo eso, porque usted es estatal, usted no es gubernamental. Pero el punto es que el discurso de la transparencia tú lo tienes que ejercer en tu gestión, no es un discurso vacío. Si el defensor fiscaliza, es porque tiene la magistratura moral para poder hacer todo lo que tenga que hacer. Por ejemplo, tú lo decías, el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea es el Defensor del Pueblo. ¿En línea? En línea. Usted se está poniendo loco. No, pero ese es el tema. Quien salga de aquí como defensor, cuando me toque, en este caso Pablo, tiene que salir con la frente en alto. Entonces, yo tengo que estar tranquilo de que lo que se está haciendo de manera correcta. Y por eso nosotros preferimos tomar todos los elementos, no solamente de la administración pública, sino de la administración privada. Fíjate que esa certificación ISO que te estoy hablando, yo no lo tendría que hacer, pero debo de hacerlo. Ni tampoco se la está haciendo la institución pública que la hace, la está haciendo organismos internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago que AENOR certifique una carta de servicio al ciudadano, es sabiendo que yo estoy garantizando al ciudadano tiempo, calidad, a lo que corresponde como institución. Y esa es la parte más bella de todo este proceso de transformación que hemos podido lograr como equipo. Doctor, de los 5 años que faltan, ¿qué yo quiero hacer ahora? ¿Dónde me gustaría dejar, si yo no fuera a quedarme aquí después, dónde me gustaría dejar la Defensoría del Pueblo? ¿Con qué nivel de credibilidad y qué cosas me gustaría lograr a nivel de acciones que se logren ahí? Mira, yo creo que la parte educativa es algo muy bello. Incluso nosotros hicimos un primer ejercicio con unos diplomados en cuanto a derecho administrativo, y la línea de acción en este próximo año va a ser justamente ampliar la formación, mejorar la accesibilidad y de alguna manera u otra fortalecer la parte de capacidad de gestión. Nosotros tenemos 4 valores significados en el plan estratégico: accesibilidad, independencia, transparencia y eficiencia. Y 3 componentes de un plan estratégico con unas 48 actividades estratégicas que se van a realizar. Ahí está la rendición de cuentas, pero es tan coherente que fue lo mismo que yo planteé al postularme cuando hablaba de garantismo, de educación y de gestión de calidad. Entonces, al fin y al cabo, a la sociedad yo le voy a entregar
un legado de actividades asignados en un plan estratégico institucional, evaluado y dejando una institución que es la primera que se va a quedar siendo una institución basada en una gestión por resultados. Y eso va a ser un hito en cuanto a la administración pública dominicana. Esos puntos que yo le hacía hace un ratico, de esas áreas y sectores que yo veo que independientemente de que no tienen quejas ni problemas individuales, usted ha decidido decir, yo voy a tomar causas completas y problemas, derechos fundamentales de grupos grandes, por ejemplo el de los jóvenes, el de las mujeres, el de los discapacitados. El tema de los discapacitados. Creo, esa parte, ¿cómo la está manejando usted? Usted se sienta con los grupos, los llama y ve cuáles son esas demandas colectivas, ya yo le llamo para políticas a largo plazo. Sí, para... sí. Mira, para nosotros ha sido muy importante hacer el enfoque con los, como le llaman, stakeholders, que son los grupos de interés. Te pongo el ejemplo de discapacidad que fue el mes pasado. El mes pasado se hizo una actividad con más de 300 personas y organizaciones relacionadas con discapacidades. Se trajeron expertos internacionales y locales que pudieron generar un debate que va a terminar siendo el mes próximo un documento que es un manifiesto relacionado a la discapacidad en todo el sentido de la palabra, y lo vamos a entregar a los tomadores de decisiones. Eso es apoyar a un stakeholder, a un grupo de interés que no había tenido un espacio de diálogo, de concertación, pero tampoco había podido generar un documento formal que pudiera ser visto por todos los administradores o los políticos o los tomadores de decisiones. Pero así está el tema de las mujeres y su participación. El ejemplo vivo de los dos casos es que el defensor del pueblo tiene su nómina, el 50% son mujeres y el 58% de los cargos directivos son administrados por mujeres. Pero es a las mismas mujeres que nosotros le hemos creado los espacios para su participación en política, que cada 2 meses nosotros tenemos reuniones periódicas para evaluar y para enfocar estrategias. Pero al mismo tiempo, los discapacitados, nosotros duplicamos lo que dice la ley de discapacidades, que es el tema de inserción laboral. Incluso, no solamente tenemos un suplente, que es Roberto Quiroz, que es ciego, sino que tenemos una estrategia con la Policía Nacional, que los que actúan junto con un equipo de trabajo son también con personas de discapacidades visuales. Como eso, nosotros hemos tratado de poner ejemplos en la administración de que sí se puede trabajar con una equidad, una igualdad en todo el sentido de la palabra como gestión. Bien, ¿qué es el defensor itinerante? Es una estrategia del defensor de moverse en todas las provincias, en todos los municipios, a los fines de poder impactar directamente a la administración y poder también trabajar con grupos específicos. Incluso lo liderea el segundo adjunto del defensor como una manera también de un trabajo en equipo. ¿Qué es el Círculo de Cultura Democrática? Es una ONG, es una fundación con la cual nosotros hemos podido articular una serie de líneas de trabajo, de investigación y desarrollo. El defensor ha querido aprovechar la I+D para poder identificar temas que en la sociedad dominicana se necesitan pensar, o se necesitan debatir. ¿Y por qué la gente le ha dado tanta importancia a eso si es un tema cultural y de investigación? Por los datos que se generan. Por ejemplo, la participación de la mujer y la incidencia de la mujer fue analizado y ese debate creó la sensibilidad necesaria en los partidos políticos para poder identificar cuáles van a ser sus candidatas a futuro. Y como eso, hay otros temas que hemos analizado con el círculo. A nivel de seguridad ciudadana, que es uno de los problemas, maltrato, que me trataron mal, que un policía me dio lo que sea, hay muchas quejas siempre sobre eso. ¿Qué ha hecho el defensor del pueblo en materia de seguridad ciudadana? Nosotros elaboramos una estrategia basada en la experiencia con el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, lo trajimos al país, hicimos una actividad bien amplia, pudimos generar un documento y luego esa estrategia se ha podido implementar con la Policía Nacional en lo que es seguridad y convivencia ciudadana. Incluso hay una estrategia identificada en cada cuartel, son 717 en el país, estamos haciendo un piloto con 100, donde estamos yendo con diferentes materiales que quedan pegados en las paredes de los destacamentos con los derechos civiles y políticos, como dice el Código Procesal Penal y la Constitución, un teléfono, una línea 24/7 para que todo el mundo pueda llamar sin necesidad de teléfono fijo, porque por WhatsApp o la misma aplicación. Y al mismo tiempo se está trabajando con las juntas de vecinos y los comunitarios del entorno de los destacamentos para que puedan tener en el defensor del pueblo ese apoyo por cualquier laceración o vulneración de derechos que exista. Bien, en el caso de los
servicio, de las reclamaciones, díganos un poquito cuáles son las instituciones que la gente más busca servicio del defensor del pueblo, donde más la gente se queja, ¿en qué áreas? Mira, seguridad ciudadana, seguridad, educación, sí, salud, electricidad. Mira, lo que es pensiones, República Dominicana se va a tener que abocar en un plazo, yo entiendo que no mayor de 2 años, a analizar ciertamente el sistema completo de seguridad social y dándole cabida al tema de pensiones, porque nosotros tenemos una ley que ahora los viejos duran mucho. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo donde salud es el modelo colombiano y pensiones fue el modelo chileno. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que hacer un replanteamiento de todo el sistema porque nosotros tenemos un nivel de informalidad de un 57% de la población. No, tenemos gente retirándose a los 60, entonces, en un país donde hay que trabajar hasta los 80. Entonces, ahí viene una dicotomía que necesariamente tenemos que generar un debate profundo. ¿Y en seguridad ciudadana tenemos muchas quejas? Bueno, el tema necesariamente ¿O siempre es donde hay cuarto que pagar? Es que hay dos elementos. Hay un elemento que se da en los barrios, en algunos puntos donde existen algún tipo de acto de coerción o de presión o de chantaje, y está el tema de agresión física como tal, y eso llega ya indiscutiblemente. Bien, el respaldo de las autoridades hacia la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se siente usted con esta gestión actual? El presidente Abinader, el gobierno actual, ¿le están dando la importancia necesaria, el nivel de responsabilidad y de confianza del apoyo, no solo en el presupuesto, sino claro, lo escuchan al defensor del pueblo? Mira, yo quiero aprovechar tu espacio, gracias por la pregunta. Indiscutiblemente, solamente quiero poner un caso, porque fue público, pero como ese hemos tenido mucho donde el Poder Ejecutivo nos pide el proceso de mediación y con eso de diálogo y cohesión, y fue el caso del Colegio Médico Dominicano con la parte del Poder Ejecutivo, donde a solicitud del presidente y la vicepresidenta de la República, nosotros participamos en el diálogo con el Colegio Médico Dominicano y gracias a Dios el impasse que existía se eliminó, y eso se debe justamente a ese nivel de participación sobre la base de la independencia, pero al mismo tiempo confiriéndole al defensor del pueblo un nivel de magistratura moral que permite que un Poder Ejecutivo llame al defensor del pueblo como institución para pedirle que ayude a un proceso de diálogo y al mismo tiempo de concertación que son tan necesarios en esta democracia. Ahora, a mí me dicen que hay muchas instituciones también que lo apoyan mucho, de las instituciones del COSO. ¿Cuáles son esas instituciones que realmente van de la mano y que cuando usted le plantea esos casos tienen ese respaldo? Porque hay una que tú tienes que tener las cosas y dos que te escuchan. Mira, te soy sincero, yo creo... ¿Cómo está el caso de la Policía Nacional? Con el jefe de la policía, con la estructura de la Policía Nacional, nosotros incluso tenemos la estrategia de los destacamentos para poner un caso particular. Yo creo que si hay algo que la institución, el órgano constitucional tiene que sentirse contento, es que realmente las instituciones del Estado han entendido el rol de nosotros a base de sacrificio, sí. Hemos tenido que hacer algún tipo de esfuerzo adicional, sí, pero tú lo decías, o sea, en el caso mío, todo el mundo sabe, yo me despierto a las 4 de la mañana, 3:30. O sea, allá no se para el trabajo y eso la gente termina respetándolo, tanto el administrador como el ciudadano. Y usted mencionó el área de la salud como de la parte más conflictiva, donde la gente tiene más reclamos. ¿Cómo es la reacción de las autoridades del sector salud con respecto a lo que usted le lleva al defensor del pueblo? Yo te pongo el caso de SENASA, que tenemos una relación sumamente buena, cordial, que el director de SENASA es una persona que siempre está dispuesto a cualquier tipo de ajuste poder hacerlo, e incluso a veces sabiendo que no es atribución del defensor, que no es la atribución del defensor y quizás él no tiene la cobertura, él hace algún tipo de esfuerzo adicional para poner un caso particular, si fuésemos el ministro de Salud ni hablar y sucesivamente, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y la misma DIDA, hemos hecho reuniones para el tema relacionado con el pago anticipado en las clínicas privadas, incluyendo Andeclip. O sea, el sector salud ha entendido el rol del defensor, porque gracias a Dios nosotros somos respetuosos de los roles institucionales y lo mismo pedimos de las instituciones hacia nosotros. ¿Qué es la Carta de Servicio al Ciudadano? Es el documento base de todo el sistema de gestión basado en la calidad que el defensor del pueblo esta semana presentó a la sociedad dominicana junto con su aplicación, con la aplicación app, con la app que vincula esa reclamación
con unos tiempos y unas calidades que nosotros tenemos que dar a cada ciudadano que entre en la institución. Bien, finalmente, en el caso de, hemos visto que luego de la designación del nuevo director del Intran, Hugo Vera, usted va a participar también en la ayuda de toda la entrega de esos vehículos que están retenidos allá. Hablen un poquito de ese proceso, si usted se va a involucrar en eso y si al final del camino me dijeron que hay algunos agentes policiales que están yendo a la oficina del defensor del pueblo a ver si usted lo perdona. No, y hay algunos agentes que van por situaciones que le pasan en su institución y el defensor también le presta el defensor debiera de perdonar ya a la gente. No, lo que pasa es que hay un tema de régimen de consecuencias. Esta sociedad... Eso es de orden público, ya eso es de orden público. No, lo que pasa es que esta sociedad se cansó de una sociedad light y tiene que haber consecuencias. Pero a mí me dijeron que usted en lo personal estaba buscando no darle pero que realmente es difícil y hay que... Lo que pasa es que en lo personal tú me conoces, Michelle. O sea, yo no soy una persona de conflicto. Al contrario, yo vivo sobre la base de la paz. Pero indiscutiblemente yo tengo que hacer respetar un órgano constitucional. Eso ha sido parte del accionar. Y como tal, te quiero plantear justamente ese enfoque que nosotros hemos podido darle a la institución para con eso lograr no solamente que la policía o cualquier otra institución respete al defensor del pueblo, sino más que todo que la sociedad se sienta conforme con una gestión que ha tratado de hacerlo sobre la base de la fe en Dios y el respeto a la Constitución de la República y al debido proceso. Bien, doctor, gracias. Gracias a ti. Yo quiero agradecer de forma personal al doctor Pablo Ulloa por realmente venir a este programa y contestarnos todo sin ningún tipo de preparación, de programa ni nada. Una persona que nosotros en lo personal queremos repetir que nos sentimos bien representados con nuestro defensor del pueblo. Gracias, doctor, por estar con nosotros en Síntesis y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.